En esta ocasión, como el título de nuestro video nos explica, vamos a empezar a definir conceptos de un data warehouse, en este caso on-premise, ¿sale? Entonces, en la imagen que están viendo ahorita en pantalla, en teoría es una arquitectura de un data warehouse tradicional, ¿sale? Entonces nosotros vamos a empezar a ver estos conceptos básicos y vamos a empezar a ver cómo lo podemos implementar. Al final de nuestra presentación vamos a tratar de ver lo más detallado posible a un ejemplo real, por así decirlo, ¿no? Real en teoría porque son datos de prueba, pero lo estamos realizando ya en una base de datos, en un servidor SQL on-premise, ¿no? Entonces, bien. En esta imagen, tengo, como pueden ver, es una solución, una arquitectura pues tradicional de un data warehouse, ¿no? Tenemos tres bases de datos. Este ejemplo no es la verdad absoluta, o sea, es un modelo, es una arquitectura que a mí me ha funcionado, que yo he implementado en varias empresas y está bien, ¿no? Entonces podemos utilizarlo para complementar lo que ya tenemos o empezar a desarrollarlo desde cero con esta misma arquitectura, ¿sale? Entonces vamos a empezar a detallar cada uno de los puntos, por ejemplo, a qué nos referimos con origen, qué es el data warehouse, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres, inicia la siguiente diapositiva y empezamos a revisar, ¿vale? Ok. En tema de concepto, ¿qué es un data warehouse? Bueno, un data warehouse es todo aquello que nos permite almacenar pues grandes cantidades de información, ¿no? De forma segura. ¿Qué quiere decir? Que pues no cualquier persona puede acceder a este data warehouse, ¿no? Y en teoría es tiene facilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una aplicación segura, pues con los accesos correctos podemos acceder a la información y ya va a tener una estructura correcta, ¿no? Entonces, el data warehouse lo que nos permite es alojar la información de varios orígenes. No nos importa de dónde viene la información. Aquí en este sistema o en esta base de datos, digamos, converge toda esa información, ¿sale? Podemos tener información de ventas, de clientes, de empleados, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Un ejemplo muy claro es la parte de cómo converger, por ejemplo, cuando una empresa factura información, al menos que esa información, por ejemplo, viene de un punto de venta, ¿no? Entonces, realmente esa venta se realiza en el punto de venta, pero cuando tú la facturas, a lo mejor no lo facturas directamente en el punto de venta, sino lo facturas a través de un RP, ¿no? Entonces aquí podemos hacer ese merge de información, esa unión de esa información para empezar a hacer relaciones de tablas nuevas, y ahorita vamos a explicar un poquito más de esas cosas, ¿no? Entonces, en teoría, ese es el concepto de un data warehouse, ¿no? Es un sistema que nos permite almacenar grandes cantidades de información, ¿sale? Grandes cantidades de datos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes, que es si se recuerdan, en nuestro gráfico venía el origen, se alimenta, digamos, nuestro data warehouse, ¿no? Y toda esta parte de origen es lo que les comento, que es información de puntos de venta, información de RP, información de sistemas que controlan la nómina de los empleados, toda esta parte de recursos humanos, algo de marketing que tengamos, todo, digamos, va a llegar a nuestro data warehouse y ahí va a converger, digamos, toda la información, va a convivir sanamente, digamos, la información, ¿sale? Entonces, ok, si quieres la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a empezar a hablar acerca de nuestra arquitectura, cómo está nuestra solución. Si se dieron cuenta, nosotros manejamos pues tres capas de información. En este caso, cada capa representa pues una base de datos, ¿sale? Recuerden que el data warehouse en teoría pues es el servidor de base de datos, ¿no? Y cada capa de información es una base de datos, ¿sale? La pueden manejar diferente, a lo mejor una sola base de datos y con tres esquemas para clasificar la información, pero la verdad es que pues si tenemos esa facilidad de mejor crear tres bases de datos por cada capa, pues está mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera capa? Es la parte de Sandbox, la segunda Campus Stake y Datamar. Bien, ahora, ¿qué es Sandbox? ¿Vale? Sandbox funciona como nuestra primera capa de información. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta parte solamente nos sirve como una tabla temporal donde la información pasa para después empezar a ser tratada, ¿vale? Y ya cuando la información está tratada, está limpia, ¿qué quiere decir? Que ya le aplicamos cierta limpieza a la información de campos que no queremos, filtramos información, etcétera. Ya se guarda en nuestra siguiente etapa, que es la etapa de staging, ¿sale? Entonces aquí ya está toda nuestra información transaccional limpia. ¿Qué quiere decir? Que ya corregimos datos, que ya filtramos información, etcétera, ¿no? Pero las tablas orígenes en teoría pasan limpias hasta staging. Simplemente le hacemos un tratamiento de filtrado, a lo mejor quitamos columnas que no queremos, etcétera, ¿no?
pero ya la información ya está más limpia, ¿sale? Entonces, posterior a la capa de staging, ya viene la capa 3, que es la capa de datamar. ¿Sale? Aquí en datamar, aquí ya están los objetos que van a ser consumidos por los aplicativos que requieren esa información. Por ejemplo, si estoy hablando de inteligencia de negocios, un business intelligence, pues a lo mejor utilizo un aplicativo de modelado de datos como puede ser Power BI, Tableau, este, no sé, puede ser, hay muchísimas ya para business intelligence, ¿no? Pero esas son como las que más me estoy acordando ahorita. Ya si queremos algo más complejo para que la información trabaje en mayor performance, por así decirlo, pues hacemos con esas mismas tablas que ya creamos limpias, pues creamos un cubo de datos, ¿no? Entonces, para crear, digamos, para crear información en Datamar, necesitamos implementar un modelado de datos, ¿sale? En este caso, el modelado de datos, pues, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a tener tablas de dimensiones y tablas de hechos solamente, no vamos a tener más que ese tipo de información, ¿no? Y son tablas ya definidas al principio, ¿no? Por ejemplo, mi tabla de ventas, pues a lo mejor no puede vivir como tal, como una tabla de ventas aquí, sino que va a estar relacionado con más información, pero solamente a nivel de claves primarias y otras columnas que pueden ser solamente columnas numéricas, por así decirlo, donde viene, por ejemplo, un total de venta, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres, pásate a la segunda diapositiva, a la siguiente, perdón. Ok. Ahora, si recuerdan, al principio les comentábamos que nuestro Data Warehouse va a estar implementado on-premise, ¿sale? Cuando nosotros decimos que es on-premise, ¿qué quiere decir? Que está de forma local, que en la empresa tiene sus servidores de base de datos, todas sus bases de datos on-premise, ahí mismo en el site de la empresa, digamos, ¿no? Y cuando nos decimos que el Data Warehouse está en cloud, pues ¿qué quiere decir? Que está en la nube, ¿sale? Entonces, y ahí se utilizan otros servicios que están en la nube, como pues, este es un ejemplo, ¿no? Snowflake. Y para el tema local, nosotros vamos a utilizar SQL Server, ¿sale? Puede ser Snowflake, puede ser Azure SQL Server también. Hay muchísimas plataformas ya cloud. Amazon también tiene su de almacenamiento para Data Warehouse. Y hay muchas más, ¿no? Estos solamente son ejemplos, ¿sale? Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar pues en la parte on-premise y lo otro lo vamos a implementar a través de SQL Server, ¿sale? Podría utilizar otro sistema de base de datos como puede ser Postgres, MySQL, este, no sé, cualquiera, ¿no? El que se les ocurra. Yo ahorita el ejemplo que vamos a hacer es a través de Microsoft SQL Server, ¿sale? Presenta la siguiente diapositiva. Ok. Ahora, un concepto también muy importante que debemos aprender, o si ya estamos familiarizados con ellos, reforzar lo que está pasando aquí es un ETL, ¿no? ¿Qué es un ETL? Ok, el ETL son sus siglas en inglés, que es Extract, Transform y Load, ¿no? Que es extracción, transformación y carga de esa información. ¿Vale? Entonces, este solamente es un proceso igual por etapas, ¿sale? En mi primera etapa, ¿qué quiere decir? Que es mi extracción. Ok, y cuando nosotros nos referimos a nuestra base de datos, la extracción se da en la etapa de sandbox, ¿vale? A ver, dame un segundo. Sí. Entonces, mi primera etapa se da en la etapa de mi base de datos de sandbox, que ya explicamos que es nuestra capa 1 de información, ¿no? Luego la parte de la transformación ya se viene a dar en la etapa de staging, ¿sale? Toda esa información que estoy extrayendo de mis orígenes ya limpia, ya la empiezo a transformar. ¿Qué quiere decir? Ah, ok, sabes que ya empiezo a hacer algunas operaciones o solamente ciertas columnas que va a crear objetos en mi base de datos de Datamar, ¿sale? Y la etapa de carga, pues ya se da dependiendo del aplicativo que tú utilices. Si utilizas un análisis service, cómo te conectas a ese análisis service a través de Power BI, a través de ClickView, ClickSense, etcétera, ¿no? Así es como se da la etapa, ¿sale? Mi etapa de ETL durante el proceso en un Data Warehouse se da desde que la información la extraigo del origen y pasa a Sandbox y luego pasa al staging y después la cargo a mi base de datos final que es Datamar y por último, un aplicativo se conecta a esa información y empieza a trabajar sobre esa información, ¿vale? Entonces, si quieres presentar la otra diapositiva. Sí. Entonces, otro concepto clave que vamos a estar manejando es el modelado, en la parte de modelado de datos, es el modelo de estrella, ¿no? Este modelo de estrella lo ocupamos ya en la etapa final, donde cae la información en nuestra base de datos de Datamart, ¿vale? ¿Por qué? Recuerden que aquí les comentaba que solamente entra información de tablas de hecho y tablas de dimensiones.
¿Sale? ¿Qué es una tabla de datos, una tabla de datos hecho? Aquí solamente viene como la parte transaccional de la información. ¿Sale? Aquí solamente vamos a encontrar datos del header, digamos, de ese registro y claves primarias que hacen relación hacia las dimensiones. ¿Sale? La parte de las dimensiones, como ven aquí en el gráfico, la tabla hecho está en el centro y está rodeada por tablas de dimensiones. ¿Sale? Esas dimensiones pues son tablas que nos permiten segmentar la información. Como por ejemplo, si es una tabla de ventas, yo puedo crear una dimensión de clientes, puedo crear otra dimensión de productos, puedo crear otra dimensión a lo mejor de los empleados que registraron esa venta, ¿no? De fechas para tener unas dimensiones de calendario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi tabla de hechos, pues no voy a tener el nombre del empleado, no voy a tener el ID del empleado. ¿Por qué? Porque toda esa, digamos, características del empleado van a vivir en la tabla de dimensión, ¿vale? En mi dimensión de productos, digamos, va a vivir todas las características del producto, pero en mi tabla de hechos solamente va a existir el ID del producto, ¿vale? Sí, sí, sí me explico en esta parte de qué es, cómo se conforma mi tabla de hechos y cómo está dividida de la parte de dimensiones. Okay. Y luego vienen conceptos claves que yo pedí aquí estrictamente a Kenia que me ayudara a escribirlos, que es la parte de dimensión y una mente, güey. Dimensión es lo que ya le expliqué ahorita, ¿no? Nos permite eh, segmentar la información, o sea, por grupos, digamos, ¿no? Y que estos mismos grupos, pues, nos permite ir filtrando mi tabla de hechos y filtrar la información. Luego viene la parte de métricas. Ese también va a ser un concepto clave que vamos a estar utilizando métricas. Métricas va a ser toda aquella información que viva en nuestra tabla de hechos, perdón, que nos va a permitir realizar una operación. ¿Qué quiere decir? Una sumatoria, un promedio, una multiplicación, una división, y conceptos más complejos, ¿no? Ya todo esto va a depender si nosotros lo queremos hacer de una vez en una tabla de hechos ya quede así final. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el proyecto que nosotros estamos no quieren ver la formación a un nivel muy bajo, no lo quieren ver a lo mejor a nivel de producto, ¿no? Sino lo quieren ver a nivel ya, si nos dicen mensual, sin importar que lo quieren ver a nivel producto, pues yo creo una tabla chiquita nada más donde va a estar la información a nivel mensual, ¿no? ¿Y cómo hago esas métricas? Pues tengo que sumar esas columnas, ¿no? Y hago una métrica que es para el tema de la suma, ¿no? ¿Vale? Entonces, creo que a manera de concepto, creo que esta ya es nuestra última diapositiva. Espero que ya todos estos conceptos nos hayan quedado claros. Y ahorita lo que sigue es, pues ya prácticamente todos estos conceptos, pues implementarlos ya realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener un servidor local de base de datos en SQL Server. Y vamos a crear, ya tenemos creadas nuestras 3 bases de datos, cómo alimentamos la base de datos de Sandbox, cómo se alimenta de staging y cómo llega la información hacia Datamart, ¿sale? Entonces, si quieres, ahorita ya me toca presentar a mí. Perfecto. Entonces, ya hablando en la parte técnica de esta parte del modelado del Data Warehouse, como comentamos, lo vamos a hacer a través de SQL Server y en este caso, pues, esos son premios, ¿no? En este caso está en mi equipo, pero si estás en una empresa, pues están los servidores de la empresa, por así decirlo, ¿no? Bien. Y recuerden que hablamos que íbamos a tener 3 bases de datos, Sandbox, Staging y Datamar, ¿vale? Que representan a las capas de información, a los 3 niveles de capas de información que tenemos y que conforman parte del proceso del ETL, ¿sale? En este caso, eh, el proceso ETL aquí se queda, digamos, en extracción y transformación, ¿no? Que pasa por la etapa de Sandbox, que es mi extracción. Luego la parte de la transformación que se hace en las 2 bases de datos siguientes, que es Staging y Datamar. La etapa del ETL, que es la carga de la información, lo hacemos a través de un aplicativo en este caso, ¿sale? Ok. Entonces, si se dan cuenta aquí en mi gráfico hay unos engranes, ¿sale? Estos engranes es la parte más importante porque es lo que hace que funcione mi Data Warehouse en la parte del proceso del ETL, ¿no? El que gestiona toda esa extracción de información y la carga de la información. Ok. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de Store Procedures, ¿sale? A través de Store Procedures es como nosotros dividimos las diferentes etapas de cómo vamos extrayendo la información, le aplicamos ciertos filtros, la unimos con otras bases de datos, con archivos, etcétera, ¿sale? Bien, entonces,
¿Y cómo gestiono o cómo automatizo la ejecución de estos store procedures? Lo hago a través de jobs. Esta parte de los jobs no la vamos a poder ver ahorita. ¿Por qué? Porque mi versión de SQL Server, como es la gratuita, pues no me permite ejecutar el SQL agente y no puedo obtener la parte de jobs. Pero vamos a ver cómo se simula, ¿no? La parte de jobs es ponerle candelerizar, digamos, la ejecución de estos store procedures y cómo se van a ir ejecutando. Primero ejecuta luego luego este. ¿A qué horas? Ok. A las 7 de la mañana, todos los días, etcétera, ¿no? Esa es la parte de lo que hace un job, ¿no? Candelerizar toda esta parte, ¿vale? Pero vamos a ver cómo quedaría nuestras diferentes etapas y al final vamos a ver cómo nos conectamos a través de ello, en este caso a través de Power BI, ¿vale? Ok. Ok. Bien, entonces voy a empezar esta la voy a minimizar, voy a maximizar todo mi SQL Server para entender cómo funciona, ¿vale? Recuerden, entonces, en un ejemplo práctico, a nosotros siempre nos van a dar base de datos orígenes o fuente de origen que nosotros tenemos que analizar para entender cómo se comporta la información, ¿sale? Tendremos que ver el comportamiento de la información, o sea, si nos dan una base de datos de productos, tengo que ir a ver los productos, de una tabla de productos, ver los productos, qué campos tienes, cuál es su identificador, cuáles son las propiedades de ese producto, etcétera, ¿no? Si es una tabla de venta, es cómo está la venta, a qué nivel está la información en la tabla de ventas. Si a lo mejor esa tabla de ventas está dividida en dos partes, ¿no? O sea, una tabla donde vienen los headers de venta y la otra donde vienen el detalle de esa venta, ¿sale? Entonces, a nivel de productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que empezar a jugar con la información, a empezar a relacionarla, etcétera, ¿no? En este caso, nosotros para un ejemplo encontramos ahí una base de datos en unos archivitos, ¿sale? Que es esta parte de acá. Por ahí vamos a dejar el link de donde lo descargué. Creo que es un ejemplo que te da IBM, no recuerdo dónde lo descargué, pero ahorita lo busco y por ahí lo dejo, ¿no? Entonces, en este caso me estoy conectando a archivos, ¿no? Para hacerlo más rápido. Pero en un ejemplo práctico real puede ser otra base de datos que esté dentro de la misma empresa, una réplica de algún punto de venta. Si es un CEDIS, pues la base de datos del centro de distribución, etcétera, ¿no? En este caso nosotros estamos utilizando tres tablas o tres archivos, por así decirlo, tres archivos que se van a convertir en tres tablas, ¿no? Como puede ser esta la de productos, la de catálogo y utilizamos como ejemplo la de order line, ¿sale? Que creo que es la información de cómo van llegando los productos cuando yo los pido y me llegan a través de un embarque, ¿no? Así es más o menos como trata la información, pero digamos que eso no es lo relevante ahorita, sino cómo accedo a esa información y cómo la voy tratando, ¿no? Entonces, ok. Recuerden que la primera etapa, pues, es la parte de Sandbox, ¿no? Que es mi extracción de información. Entonces, recuerden que yo le dije que todo esto es a través de Store Procedures, ¿vale? Entonces, okay, si se dan cuenta, para yo ir a traer la información del archivo de categoría, tengo dos etapas, ¿sale? Que son etapas a través de Store Procedures. ¿Y qué contiene? Cada Store Procedure tiene su propósito. En este caso, mi primer Store Procedure lo que hace es que me lee ese archivo donde está mi catálogo de eso creo que son unas categorías de cómo se clasifica la información. Solamente lo lee y lo guarda en una tabla, que en esta parte es mi tabla temporal, que está en la parte de Sandbox, ¿sale? ¿Y cuál es la estructura de esta tabla de Sandbox? Tal cual como viene la del archivo, ¿sale? Bien. Si quieren, por aquí tengo la tablita. Estas son las columnas que tiene. Y esas son las mismas columnas que tiene el archivito de catálogo. Si quieren lo voy abriendo para que se den una idea. Aquí está. ¿Vale? Okay. Si se dan cuenta, esas mismas columnas son las que conviven allá. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Aunque yo tengo una etapa 2, ¿por qué? Porque aquí en esta etapa yo ya estoy filtrando información de lo que viene en ese archivo. ¿Por qué? Porque en ese archivo viene información de dos tipos, lo que es producto y lo que es ítem. Para mí no me interesa el ítem, ¿no? Estoy suponiendo que no me interesa, ¿no? Entonces solamente me traigo información de productos. ¿Cómo lo hago? Pues lo estoy haciendo directamente desde aquí. ¿Sale? Si a lo mejor ustedes quieren separar esta parte del filtrado de información arribita o en otra tabla y crear una tabla temporal y agregar un paso más que apunta a la tabla temporal, pues se puede hacer como nosotros nos sintamos cómodos de extraer la información, ¿no? Y de ahí estoy haciendo un merge. ¿A dónde estoy haciendo un merge? Aquí ya estoy haciendo el merge a la tabla de catálogo, pero en staging.
¿Sale? Entonces aquí, ¿por qué estoy haciendo merge? Porque cuando ya está en staging, yo ya no puedo tener, digamos, información repetida. Entonces, cuando hay una carga incremental, lo que a mí me interesa es saber que si esa carga incremental es una actualización o son datos nuevos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si son datos nuevos, ¿qué es lo que hago? Pues los inserto, ¿no? Y cuando son datos que ya existen, pues yo sé que se van a actualizar, entonces yo sé que esa tabla también, esos archivos, digamos, o esa base de datos me arroja información pues incremental, ¿no? Entonces aquí es donde ya empiezo a aplicar la lógica de cómo voy guardando la información. Digo, todos los casos son diferentes, este es un ejemplo, entonces lo tratamos de hacerlo más sencillo para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Sale? Y es el mismo caso para la parte de productos. ¿Vale? Yo leo mi archivo de productos, lo guardo en mi tabla de Sandbox a la parte de productos y de ahí en un siguiente store procedure que es lo que hace y de la misma forma, ¿no? Si detecta que el producto ya existe, pues lo actualizo, ¿no? Si no existe, pues lo agrego nuevo y así es como va creciendo mis tablas, ¿no? Y para la parte déjenme ir cerrando esto para que no me hagan tantas cosas. Para la parte del order line, que es la otra tabla donde viene, digamos, como la carnita de esa información, es lo mismo. Leo el archivo, lo paso a un sandbox y de ahí lo paso a la parte de staging, ¿no? Y aquí ya voy viendo, por ejemplo, aquí en teoría tengo que ver cómo identifico si un registro existe o no existe, pues lo voy amarrando con columnas que me hacen único ese registro, ¿no? Como por ejemplo en este caso, nosotros detectamos que es el order identifier, que es como el número de documento, ¿no? Luego viene el order line number, que es, por ejemplo, es como un consecutivo de cuántas líneas tiene el documento, ¿no? Uno, dos, en este caso ahora 100, 200, etcétera, ¿no? Luego viene el product part number, que es el código del producto, ¿no? Entonces, así identifico que esa línea de ese registro es única y detecto que si ya existe, pues solamente actualizo su información. Si no existe, pues la vuelvo a registrar, ¿no? Y así es como más o menos va funcionando la lógica, ¿no? Otro ejemplo podría ser, es que, ¿sabes qué? A ver, tengo en mi empresa hay un RP y que tiene su base de datos, ¿no? Pero esa misma empresa maneja puntos de venta, pero los puntos de venta tienen su propia base de datos, ¿no? Y a lo mejor el catálogo de productos que está en el punto de venta no es el mismo que está en el RP, en el catálogo de productos del RP. Y a lo mejor el RP tiene una columna adicional con el código de producto que está dado de alta en el punto de venta. ¿Sale? Entonces, yo tendría que agregar a lo mejor primero leo las ventas, ¿no? Las ventas leo las ventas del punto de venta, leo el catálogo de productos del punto de venta, por ejemplo, leo el catálogo de productos que está en mi RP. Entonces yo agregaría un paso más para hacer el match de esa información. Entonces yo puedo agregar pasos o etapas de sandbox aquí, dependiendo de la transformación que hay que hacer, los que sean necesarios. No solamente creo uno y ahí meto todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace muy complicado para alguien que venga a entender cómo está funcionando la extracción de la información. eh, Se hace muy grande, ¿no? O sea, de tener a lo mejor 100 líneas de código o a tener 1000 líneas de código si lo hago en un solo store procedure, ¿no? Entonces voy separando la información en etapas, ¿no? De store procedure, ¿sale? Entonces, esa es como la lógica de crear store procedure, ¿no? Primero extraigo mi información, luego veo qué es lo que voy a hacer con la información y voy dividiendo por etapas esa transformación ya de información, ¿sale? Ok, ok, a ver, dame un segundo. A ver, voy a pausarlo aquí. ¿Mm? Sí. Ok, ahí hay unos campos que tienen is null. Ujú. El is null, en este caso, porque es que unos sí lo tienen y otros no. Yo recuerdo que cuando muy empecé con esta parte de la construcción de los data warehouse, a mí me comentaban y se me quedó grabado, ¿no? Que los datos nulos no existen dentro de un data warehouse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo toda la información la tengo que clasificar, la tengo que segmentar, ¿no? Entonces, segmentar algo como un campo en blanco, pues no tiene chiste, ¿no? Entonces, en este caso nosotros utilizamos el NA para poder clasificar la información como que no aplica, ¿no? El valor ahí. Pero ustedes pueden tener otra asignación que a lo mejor hablando con su líder les expliquen cómo se puede segmentar esa información que no tiene un valor, digamos, en ese momento, ¿sale?
Entonces, así es Ok. como vas limpiando la información. Recuerden que ya en la parte de transformación de la información es ir limpiando y que la información quede más detallada posible y que se pueda segmentar lo mejor posible, ¿no? Ah, ok, vale. Ujú. Ok, una vez ya explicado esa parte de lo null, digamos que así funciona esa parte, ¿no? De cómo extraemos la información y cómo la pasamos a este. Y sería el mismo caso para la parte de Datamar. ¿Cómo llega la información a Datamar? Ok, yo me paso ya en esta parte, digamos, a staging. Y aquí voy creando igual store procedure. Recuerden que aquí toda esta parte funciona con store procedure, ¿sale? Yo, por ejemplo, aquí a manera de ejemplo, creé nada más dos store procedures, que es para la parte de productos y para la parte de order line, ¿no? ¿Qué pasa en mi DIM producto? Ah, pues solamente lo que hago es lo igual, un merge, ¿no? Para saber qué es lo que existe y qué es lo que no existe, lo nuevo contra lo que ya, para ir solamente haciendo cargas incrementales, actualizaciones o inserciones, ¿sale? Que es la parte que existe aquí. Ok, y ahora aquí en la parte de order line, aquí en la creación de la tabla de hechos, aquí ya cambia la lógica. ¿Por qué? Aquí va a depender a las necesidades de que nos están haciendo los requerimientos, ¿sale? Por ejemplo, si se dan cuenta, si hago una comparativa de la tabla que está aquí en stages de order line, yo tengo, póngale que son como 12 columnas, ¿no? Y aquí en la parte de hechos ya son poquitas, a lo mejor ya son 8, digamos, ¿no? De 15 columnas que tenía son 8. ¿Por qué? Porque realmente no me sirven todas las columnas. ¿Sale? Nada más me enfoco en las columnas de la información que yo quiero extraerle, pues toda esa necesidad que tiene el cliente, ¿no? Aprovechar toda esa información, ¿no? Si se dan cuenta, aquí mi información, si se acuerdan, yo les comenté que venía pues a nivel a ver, ¿dónde está? Esta es la de producto. Déjenle muestro, hago un select perdón, por aquí lo tenía, ya lo perdí. Acá está. ¿Sale? Si dan cuenta, por ejemplo, aquí tiene esta parte de order line number, ¿no? Viene un estatus que a mí no me sirve, tampoco a lo mejor me sirve este. No, pero me gustaría enfocarme en esta parte de line number, ¿no? A mí no me interesa tener la información por line number, ¿no? Sino por producto. A lo mejor ese producto viene más de 2 veces, pues no me interesa tener el line number. Entonces yo en este caso, en este ejemplo, yo lo quité y lo fui agrupando solamente por los campos principales, ¿no? Que es el identificador del documento, el tipo de orden, el número de producto, la fecha de creación, porque la fecha de creación pues sí me interesa, ¿no? Y por ejemplo, la fecha de que yo hice la solicitud de ese pedido, por ejemplo, y la fecha en la que la estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor más adelante esa información, cuando ya la empiece a modelar del lado de Power BI, pues me va a servir para sacar algunos KPIs, ¿no? Ok. Y si se dan cuenta, pues aquí ya empecé a utilizar la parte de las sumatorias. Recuerden que aquí utilizamos sumatorias hacia campos numéricos, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí en las tablas de hechos encontramos, este, podremos encontrar campos de segmentación que no tienen como tal un catálogo, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, ¿sabes qué? Sí, tenemos la necesidad de segmentar esa información, entonces yo creo una tabla aparte donde yo tenga toda esa, por ejemplo, en este caso, todo ese order type, ¿no? Y solamente aquí mando llamar su ID, ¿no? Dependiendo de la necesidad, es como nosotros vamos creando más tablas de dimensiones y cómo segmentamos la información. Tengo la fecha de creación, ¿por qué? Porque esta fecha de creación me va a servir después para relacionarla con una tabla de dimensión de tiempo, ¿no? Como una tabla de calendario para poder segmentar esa información a través de semana, por día, trimestral, semestral, por año, etcétera, ¿no? Como nosotros queramos dividir las unidades de tiempo, ¿no? Y para la parte de cantidad de producto, de precio de producto, etcétera, pues ahí en teoría es para que yo pueda hacer cálculos con esto, ¿no? Por ejemplo, cuántas piezas en promedio pido, cuánto vale en promedio esa carga de productos que yo pido, etcétera, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que aunque es poquita información, nosotros podemos extraer muchos KPIs o puntos claves de información que podemos mostrar en un modelo de datos, ¿vale? Entonces, yo creo que hasta aquí, ok. Ya tenemos la parte de la extracción, la transformación de la información, ¿vale? Y recuerden, lo vuelvo a recalcar, son etapas y capas de información, ¿no?
Si es la parte del proceso de LTL, la extracción de la información, se da en mi capa 1, que es cuando cae en Sandbox, ¿no? Es la parte de transformación, aquí ya se empieza a dar en las dos siguientes capas, que es la etapa de Sandbox y la etapa de Datamart, ¿sale? Y hasta aquí llega esta parte, digamos, del ETL, ¿sale? Bien, ahora la tercera y última capa, ¿dónde se da? Aquí depende mucho de la empresa en la que estemos, ¿no? ¿Qué aplicación es la que utilizan? Si es, por ejemplo, Power BI, si es Tableo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer a través de Power BI. Sigo aquí, sí se alcanza a ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí este es Power BI. Si quieren más adelante, igual podemos hacer una presentación de esto. Aquí Kenia ya sabe utilizar Power BI y podemos hacer un ejemplo de cómo nos podemos conectar a una base de datos y sacarle provecho a la información y podemos utilizar este mismo ejemplo para hacer cosas muy chiquitas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ok, ¿cómo me conecto? Ok, aquí en la parte de Home, ahí viene SQL Server y aquí viene la conexión, ¿no? ¿A qué servidor me voy a conectar? Pues en este caso, como es un servidor local, pues solamente me copio esta parte de acá, ¿vale? El nombre de mi instancia y la pego aquí. Selecciono el tipo de conexión, que es el direct query o el de import, ¿no? Recuerda, import es que la información que está, digamos, en la base de datos la voy a copiar en mi modelo y direct query es que voy a estar apuntando directamente, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver mucho el performance del servidor SQL Server que tenemos. Si yo le pongo direct query y es un servidor pequeño, pues dependiendo de cuántos usuarios se conecten aquí, pues le voy a dar, digamos, voy a afectar el rendimiento de ese servicio, ¿sale? Entonces es muy importante también esa parte. Y la desventaja del import es que si tengo mucha información en esa base de datos, pues voy a tornar aquí donde estoy haciendo la consulta, ¿no? Entonces tenemos que tomar esa decisión cómo nos queremos conectar. En este caso, como son poquita información, le voy a poner direct query. Y aquí me van a aparecer las tres bases de datos que tenemos. Recuerden, no me puedo conectar a Sandbox, no me puedo conectar a Staging porque esos no son mis objetos finales. Mis objetos finales, perdón, están en Datamart, ¿sale? Entonces abro Datamart y aquí empiezo a ver qué información tengo para empezar a modelar los datos. Yo sé que en este caso a lo mejor me sirve la de DIN tiempo porque es mi catálogo de fechas. También la de producto y la de order line, ¿no? Hay otra que dice volumen, ¿no? Pues no sé qué sea, no me sirve en este caso para modelar mi tabla de información, ¿no? Entonces aquí ya le doy, por ejemplo, no sé, cargar información. ¿Vale? Y recuerden que toda la parte relacional se hace en esta etapa de la carga de información, ¿sale? En la parte de SQL Server que vimos en Datamar, ahí no creo claves primarias ni foráneas, nada, ¿no? Solamente son modelos conceptuales que en este caso pues, utilizamos el modelo estrella, ¿no? Que son dimensiones y tabla de hechos, pero toda esa parte se hace aquí, ¿sale? Ok. Y por ejemplo aquí ya tengo la información y aquí pues ya puedo empezar a jugar con estos datos, a crear KPIs, etcétera. Si quieren esto lo vemos más adelante en otro ejemplo. Ok. Ahora, ¿qué otras cosas importantes debo considerar? Yo les recomiendo que si no saben, digamos, utilizar muy bien SQL Server, empiecen a investigar la parte que hace un administrador de base de datos, ¿no? Porque al final de cuentas, si somos analista de datos, ingeniero de datos, etcétera, tenemos que tener conceptos básicos de un administrador de base de datos, ¿no? Para saber cómo se comporta, pues en sí la base de datos en cuanto a rendimientos de consultas, porque puede ser que una parte muy clave aquí es la parte de los índices, ¿no? A lo mejor esa tabla tiene mucha información y necesito crear índices para que al momento que yo consulte esa información, pues la información esté más rápida para consultar, ¿no? Entonces, punto clave son los índices de la información, ¿no? Ahora, lo otro más importante también es que aquí cuando yo creo información tengo que saber identificar el tipo de dato que estoy leyendo y el tipo de dato que estoy guardando, ¿sale? ¿Para qué? Si yo sé que es un string, tengo que investigar, por ejemplo, en este caso en los archivos o en la base de datos de origen, cuál es el tamaño de esos campos, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo los iguale de este lado. ¿Por qué? Porque eso me va a beneficiar en cuanto a volumen de información. Dale, si yo le pongo, no es lo mismo guardar, digamos, a lo mejor hay un campo que es el status, por ejemplo, y solamente es 1 y un 0, y cuando yo lo guardo aquí no me doy cuenta y lo guardo como un nvarchar de 155 caracteres cuando simplemente es 1, pues obviamente yo estoy abarcando más información, ¿sale? Entonces
tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte y esa parte también es muy importante, igual que los índices, ¿no? Uno es para performance de almacenamiento y los index pues son para performance de consulta de información. Y ahora, por ejemplo, oyes, pero ¿cómo creo los índices? ¿Cómo puedo ayudar? Aquí en SQL Server hay algo que nos ayuda muchísimo, que es esta parte de aquí, en este icono, no sé si lo alcanza a ver, que dice el plan de ejecución, ¿vale? Ese plan de ejecución nos va a salvar mucho la vida. Cuando trabajamos en SQL Server, digamos que es de forma manual esa parte. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que activar y hacer mi consulta y ver cómo se comporta. Cuando estás en la nube en SQL Server, hay un tema de monitoreo que está padre porque ahí mismo te dice qué índices puedes ir creando y te da como ciertos, ¿cómo le puedo decir? Consejos, digamos, ¿no? De qué índices tienes que crear porque el mismo sistema detecta que algo está pasando y que se está tardando mucho la consulta en ejecutarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Pues yo activo aquí la ejecución del plan y le doy a ejecutar y aquí me aparece una nueva pestañita que dice plan de ejecución. En este caso, pues la verdad es que son bien poquitos registros, pues no me dice nada, ¿no? Porque no sabe qué hacer, ¿no? Entonces aquí me dice, pero en todo caso aquí me diría, ¿sabes qué? Te falta un índice, ¿no? Y ya te dice, aquí inclusive te da la consulta para crearlo, ¿no? Entonces, pero es muy importante también que tengamos como esos tips de un administrador de base de datos para que sepamos nosotros cómo se comporta la información, no hay un tema de monitoreo. La verdad es que ya tiene rato que no uso el monitor acá. No sé dónde esté, te lo juro. Mm, no me acuerdo cómo está el monitor. Yo creo que no sé si es, aquí está, mira, Activity Monitor. Aquí está. Esta parte de aquí es la que me dice cómo se comportan mis consultas y todo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está lo que hice, ¿vale? Y cuánto tiempo se tarda y todo esto, y entradas y salidas. Y exactamente, todo lo que hago me aparece aquí. Por ejemplo, de repente dice, oye, ¿sabes qué? Se puso muy lento la consulta de datos, ¿qué onda? Entonces ya te vienes aquí y ves que hay algo que ha atorado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algo que está en proceso, dice, ¿no? Entonces a lo mejor lo que está en Datamar, que es la que estamos consultando directamente, pues aquí dice running o a lo mejor un store producido se queda pegado. Aquí es como nos damos cuenta y de aquí lo detenemos y ya nos enfocamos en esa parte y así es como vamos aprendiendo a solucionar los problemas, ¿no? Entonces es muy importante que también aprendamos cosas de un administrador de base de datos, ¿no? Y digo, yo recuerdo que todo esto lo empecé a hacer cuando era pues un analista de datos, ¿no? Porque ahorita ya soy ingeniero de datos, esto ya, inclusive un premise ya casi no veo cosas, ya casi todo lo veo en la nube, pero estos fueron como mis principios, ¿no? Los primeros conceptos que fui aprendiendo y son los conceptos que nos van a servir, que te van a servir también a ti Kenny y a ti los que nos están viendo, ¿no? Entonces espero que esto les sirva bastante. Creo que a manera conceptual y a manera de ejemplo ya abarcamos todos los temas. Entonces yo creo que hasta aquí la podemos dejar. No sé si tienes alguna pregunta, Kenia. Ya se te quedó claro todo. No sé cómo vas ahí. Déjate activo por aquí. Pues creo que la primera parte sí estuvo clara. Igual sí estaría bien el mostrar cómo se puede manejar la información ya en este caso en Power BI, ¿no? Hacer ejemplos y usando esta información para que igual vean esa parte. En cuestión de las tareas que realiza un administrador de base de datos, sí estaría investigando más acerca de ello, porque sí es la primera vez que veo acerca de estos procesos, ¿no? Me queda así de qué es cada cosa, ¿verdad? Pero, pues muy bien, o sea, sí logré, digamos, captar el proceso que se explicó en la primera parte, que fue de los conceptos, y, digamos, cualquier dudilla que hubiera, pues quedó clara en lo que fue ahorita ya en el ejemplo. Ahorita, igual, si quieres, silencia tu micrófono porque como que se escucha un ruido de fondo, no sé qué sea. Ya para no desactivarte acá. Sí, te digo, la verdad es que todo esto yo digo, lo he aprendido porque surge la necesidad, ¿no? Entonces, digo, esto es nada más esa manera conceptual. Yo sé que ahí van a surgir muchas dudas porque así es esto, ¿no? Entonces, pero no hay nada como estar ya haciéndolo realmente, ¿no? Porque eso es como, te van surgiendo dudas y lo vas investigando y te vas obligando
pues aprender más, ¿no? Y créeme, así fue como yo lo fui haciendo. No creas tú que yo entré y ya sabía todo esto, ¿no? Entonces, digo, esta es una parte de on-premise, ¿no? Cuando te vas a la nube, todo esto ya está diferente, ¿no? Inclusive la parte del monitor así bonito como se ve aquí, ya en la nube ya te lo cobra aparte. Por ejemplo, si es en Azure, te lo cobra aparte Azure, ¿no? Que es la parte, se llama Azure Insight, que es lo que te da toda esta parte del monitor, la gráfica de cómo se comportan tus consultas y todo esto. Ahí solamente si no pagas, te da como algo te dan lo que ellos quieren, ¿no? No lo que tú necesitas buscar, ¿no? Te dan como comportamientos así, este, estáticos, ¿no? Pero que te sirven, pero son estáticos a fin de cuentas, ¿no? Pero sí, yo creo que poco a poco podemos ir desmenuzando. Igual, si quieres, investigamos un poquito de las tareas que hace un administrador de base de datos, porque yo no soy administrador de base de datos, sino que sé algunas cositas, ¿no? Pero podemos ir aprendiendo eso. Y sí, yo creo que sí, por ejemplo, la etapa del modelado de datos, pues sí la vamos haciendo. Y ya si quieres tú ya haces el video y ya lo proyectas tú desde tu experiencia, ¿sale? Y ya me lo explicas a mí, pues. ¿No? Entonces yo creo que, pues, si quieres, lo dejamos hasta aquí y ya nos podemos editar para subir el video. ¿Vale? Va, que va. Listo. Pues digo, espero que les sirva a todos los que nos estén viendo, muchos o pocos. Ya somos 56 hasta el momento, entonces vamos creciendo. Entonces, pues igual si ya saben que me pueden contactar al correo, que muchos ya lo han hecho, me contactan al correo para que yo los ayude sin problema. La verdad es que de repente ahí por broma le digo, no, pues te cobro muy caro, pero no es cierto, yo no les cobro. Ya si ustedes quieren apoyarnos, pues está bien, si no, no pasa nada, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho esto, ¿sale? Entonces, pues digo, espero que hayan llegado hasta esta parte del video, si no, solamente quédense con lo que realmente nos interesa y espero que les sirva bastante. ¿Listo? Entonces, ahí por favor suscríbanse y nos estamos viendo.